número 465 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles? El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5:29. Bueno, no sé si conocéis una famosa sentencia de Lope de Vega, pues un clásico de la literatura española, ¿no?, que dice: todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Menuda sentencia, ¿no?, la de Lope de Vega, pero obviamente hace referencia a esto mismo, ¿no? Tenemos una obligación de obediencia a las leyes, pero obviamente en la medida en que estén integradas en un orden moral, que respeten los derechos fundamentales y las enseñanzas evangélicas. Para empezar, hay que comenzar recordando aquello que dice en Mateo 22:21, que dice el Señor: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso para empezar. O sea, que también digamos que hacemos una distinción entre lo que es propio del César y lo que es propio de Dios. Pero luego además dice: hay que obedecer a Dios antes que al César. Si hubiese, no debe de haber una colisión entre obedecer a Dios y obedecer al César. No debiera de haber tal colisión. Si tal colisión, tal incompatibilidad se produce, es porque obviamente el César, la autoridad civil, ha entrado en lo que no debía de entrar, ¿no? Entonces, si hubiese esa colisión, pues hay que obedecer a Dios antes que al César, ¿no? Obviamente. El Concilio Vaticano II aborda esta cuestión. Y en la Constitución Gaudium et Spes, número 74, párrafo 5, dice: cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esa autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. O sea, tienen que defenderse frente a un abuso de autoridad. Y esto, como os podéis imaginar, pues es delicado, pero en la vida de muchos santos también se ha integrado una resistencia ante autoridades que están, por ejemplo, imaginémonos, no respetando el derecho de objeción de conciencia que puede tener alguien no estando dispuesto a colaborar con el mal. Pues, por ejemplo, pues imaginaros un farmacéutico al que se le quiere obligar a vender pastillas abortivas, o un médico, ¿no?, al que se le quiere obligar a practicar un aborto. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero obviamente uno tiene que estar dispuesto, ¿no?, a desobedecer lo que es contrario, ¿no?, a la obediencia a Dios. Y esto supone, ¿no?, un ejercicio martirial. Es que la obediencia a Dios tiene que estar dispuesta al martirio. Y cuántas personas ha habido, ¿no?, que han vivido episodios martiriales. Y cuando digo martiriales no me refiero únicamente a perder la vida, sino a perder un puesto de trabajo, a perder un determinado reconocimiento social, porque en conciencia no podían obedecer a determinadas autoridades y tenían que mostrar su objeción de conciencia, lo cual les ha podido quedar aparcados o incluso en la cárcel. El caso más claro, por ejemplo, es el de Enrique VIII. El de Enrique VIII en ese episodio, mejor dicho, ¿no?, el de Tomás Moro frente a Enrique VIII. Tomás Moro no puede someterse a la imposición de Enrique VIII, que pretende que se le reconozca a él como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así poderse autoconceder la nulidad matrimonial. Y entonces él, pues primeramente renuncia a su cargo por no someterse a esa ley del rey y finalmente pierde la vida.
Es un testimonio martirial maravilloso, por cierto. Permitidme un pequeño, abro paréntesis, no sé si conocéis la película Un hombre para la eternidad, la vida de Santo Tomás Moro. Me parece una maravilla, de las mejores películas que yo he visto en mi vida, ¿no? Un hombre para la eternidad de Santo Tomás Moro, en la que se ve pues, la objeción de conciencia de alguien que actúa, ¿no?, frente a un rey. Se le puede aplicar perfectamente esto de todo lo que manda el rey pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley ni es rey quien así se desmanda, ¿eh? Sería una frase perfecta, ¿no?, en boca de Tomás Moro frente a la pretensión de Enrique VIII. Otra cuestión complicada es la de que en algunas ocasiones extremas, por ejemplo, pensemos en lo que pudo ser dictadores como Hitler, como Lenin, Stalin, pueden también darse las situaciones para que un cristiano no solo desobedezca, sino también piense si es legítimo el recurso a las armas para poder derribar un dictador. Cuando las violaciones son ciertas, graves y prolongadas, cuando se han agotado todos los recursos para intentar impedirlas, cuando uno entiende, ¿no?, que los males que pudiesen desprenderse de esa acción armada pues van a ser menores que los bienes que se desprendan de acabar con ese dictador, pudiera estar legitimada pues un recurso a las armas para poder, ¿no?, para poder obrar y resistir frente a la acción de un tirano que está violando el orden moral, no respetando los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿no?, de todos los ciudadanos.